Buenas tardes a todos. Somos Emanuel y Rosario, residentes de segundo año de Bioquímica Clínica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y hoy les traemos nuestro Ateneo titulado Espectrometría de masas en el diagnóstico de errores congénitos del metabolismo. Primero vamos a ver cuestiones generales de los errores congénitos del metabolismo, algunas patologías que analizamos desde nuestro laboratorio, y después sí vamos a ver metodologías como espectrometría de masas y cromatografía que utilizamos para colaborar en la detección de estas enfermedades. Estas metodologías las vamos a utilizar particularmente para la determinación de ácidos orgánicos en orina, la cuantificación de succinilacetona, perfil de aminoácidos y acilcarnitinas en sangre seca, la cuantificación de aminoácidos en suero y la determinación de carnitina total y libre en suero. Entonces, para empezar, vamos a hablar de los errores congénitos del metabolismo. Los errores congénitos del metabolismo se definen como alteraciones genéticas que causan interrupciones en las vías metabólicas. Se estima que existen hasta el momento más de 700 descriptas y pueden causar patología debido a la acumulación de alguna sustancia que en exceso puede resultar altamente tóxica, o debido a la falta de algún producto que se deja de producir debido al bloqueo de esa vía metabólica. Por ejemplo, si tenemos una vía metabólica donde A se transforma en B y B en C, si existe un bloqueo en la transformación de B a C por alguna alteración en alguna enzima, por ejemplo, se va a empezar a acumular B, el cual puede ser tóxico, y va a haber menos C, cuya deficiencia también puede generar patología. Por otro lado, el aumento de B puede generar que el equilibrio de alguna vía metabólica alterna se vea incrementada hacia la formación de D, y D también podría ser tóxico y la patología se podría generar por el aumento de este compuesto. Estas enfermedades suelen ser autosómicas recesivas, aunque también pueden estar ligadas al X. Muchas de ellas, si se las diagnostica de forma temprana, tienen tratamiento, los cuales justamente apuntan a evitar daños irreversibles, como por ejemplo los daños neurológicos. Y esta es una de las características que les permite a algunas de estas enfermedades estar incluidas en el programa de pesquisa neonatal en el marco de la ley 26.279, que dice que a todos los recién nacidos se les debe hacer un test de screening para un conjunto determinado de patologías que se encuentran clasificadas dentro de los errores congénitos del metabolismo. En cuanto a la clasificación de los errores congénitos del metabolismo, vamos a tener las llamadas enfermedades de moléculas pequeñas y las enfermedades de moléculas grandes. Dentro de las enfermedades de moléculas pequeñas tenemos las aminoacidopatías, dentro de las cuales podemos mencionar la fenilcetonúria, la enfermedad de Jarabe de Arce, la tirosinemia y la citrullinemia. Después también tenemos alteraciones del ciclo de la urea, de la oxidación de ácidos grasos, de las purinas y pirimidinas y alteraciones del metabolismo de los metales. Por otro lado, dentro de las enfermedades de moléculas grandes, tenemos las alteraciones lisosomales del almacenamiento de glucógeno, de los peroxisomas y alteraciones congénitas de la glicosilación. En nuestro laboratorio estudiamos las enfermedades de moléculas pequeñas, por lo cual nos vamos a centrar en estas últimas. Ahora vamos a hablar de la sintomatología, la cual es altamente inespecífica, por lo que los médicos se centran mucho en los resultados del laboratorio para orientar al diagnóstico. Luego del nacimiento, los niños tienen por lo general un tiempo variable asintomático para después empezar con la sintomatología, que se va a caracterizar por no responder a los tratamientos convencionales, lo cual va a orientar al médico a la sospecha de que puede tratarse de un error congénito del metabolismo. Bueno, en cuanto a sintomatología, entonces, vamos a tener un deterioro neurológico que se va a representar como un deterioro de la conciencia, que va a estar causado por una alteración metabólica, como por ejemplo acidosis metabólica, hipoglucemia o hiperamonemia. Dicho deterioro metabólico puede generar también alteraciones en la alimentación, así como disminución de la actividad que pueda resultar en letargo y coma. O también, dentro de las alteraciones neurológicas, el paciente puede presentar convulsiones, hipotonía o apnea. Por otro lado, también es común que los pacientes sufran alteraciones hepáticas como hepatomegalia, hipoglucemia, ictericia por colestasis o falla hepática. También transaminasas elevadas, coagulopatía o ascitis. Además, también se pueden presentar síntomas cardiológicos como cardiomiopatía, falla cardíaca y arritmia. En el laboratorio del Hospital Italiano contribuimos al diagnóstico de aminoacidopatías, acidemias orgánicas y alteraciones de la oxidación de los ácidos grasos y del ciclo de la urea. La idea es que veamos cada grupo de patologías y que podamos ir relacionando qué analito vamos a buscar
teniendo en cuenta la alteración metabólica que se produce según la patología. Además, es importante también que tengamos en cuenta las características físico-químicas del o los analitos para ver cómo lo deberíamos buscar, por qué metodología y en qué muestra. Las aminosidopatías son causadas por alteraciones de origen genético en las vías metabólicas de los aminoácidos. Los síntomas en general se presentan pocos días luego del nacimiento, luego de recibir alimentación, principalmente debido a la ingesta de proteínas. Entonces, estos pacientes van a tener sus niveles de aminoácidos alterados. Desde el laboratorio, la contribución a estos diagnósticos van a ser mediante la realización de un perfil de aminoácidos en suero, donde eventualmente se va a observar la alteración en los niveles de uno o más aminoácidos. Información que sumada a la clínica va a ayudar al diagnóstico. Ahora vemos algunos ejemplos de aminosidopatías que solemos ver en nuestro laboratorio. Y por un lado está la fenilcetonuria, que representa en realidad un espectro de patologías que cursa con un aumento en la fenilalanina. En este caso puede darse una mutación en la enzima fenilalanina hidroxilasa que cataliza la conversión de fenilalanina a la tirosina. O también puede existir una mutación en el cofactor que usa la enzima, que es la tetrahidrobiopterina. Sea cual sea el error, si bien son patologías diferentes porque corresponden a mutaciones diferentes, se va a observar un aumento en los niveles de fenilalanina, los cuales van a terminar resultando tóxicos a nivel neuronal. Considerando otro ejemplo, que es la enfermedad del jarabe de Arce, en este caso la alteración se da en el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada, que son la leucina, la isoleucina y la valina. En este caso la alteración se da en un complejo enzimático que se llama alfa-cetoácidos de cadena ramificada deshidrogenasa. Un error en esta enzima va a provocar que estos tres aminoácidos no se puedan catabolizar, por lo que va a derivar en su aumento y además se va a producir un aumento en la aloisoleucina, que es un marcador patognomónico de esta enfermedad. En esta patología, además de verse alteraciones en los aminoácidos que mencionamos, también se va a caracterizar por un aumento en la excreción de alfa-cetoácidos en orina. Por lo tanto, en este caso nos va a ayudar a arribar al diagnóstico, además de un perfil de aminoácidos en suero, un perfil de ácidos orgánicos en orina. Bueno, siguiendo con otro ejemplo, la tirosinemia, si bien también es un espectro de patología, hoy vamos a hablar solo de la tipo 1, que es la más frecuente, y en la cual va a estar mutada la fumaril acetoacetato hidrolasa. Dicha mutación va a provocar el aumento de la fumaril acetoacetato, el cual proviene del catabolismo de la tirosina, y dicha acumulación va a generar daño a nivel hepático y renal. Por otro lado, el producto de la acumulación del fumaril acetoacetato va a producir un feedback negativo en el catabolismo de la tirosina y su acumulación va a provocar daño a nivel neurológico y dermatológico. En el último ejemplo vamos a ver la citrullinemia, que va a generarse por una alteración en el metabolismo de la citrulina. La citrullinemia entra tanto en la clasificación de aminosidopatías como en la clasificación de alteraciones del ciclo de la urea. En este caso, la enzima que puede estar mutada es la arginina succinato sintetasa, que convierte la citrulina y el aspartato en arginina succinato, con lo cual se va a producir una hipercitrulinemia e hiperamonemia que va a generar daño neurológico. Ahora vamos a pasar a las acidemias orgánicas, las cuales son un grupo de patologías que se van a caracterizar por una excreción alterada de ácidos orgánicos en orina. Dentro de este conjunto de patologías vamos a tener algunas originadas por alteraciones en el catabolismo de los aminoácidos o sin alteraciones a ese nivel. En este caso, la muestra de elección para hacer los estudios va a ser en la orina, porque a nivel renal vamos a tener la eliminación de estos ácidos orgánicos como carga de ácidos fijos. En cuanto a la patología de estas acidemias, se van a acumular precursores tóxicos, los cuales a su vez se van a transformar en otros metabolitos también tóxicos y van a generar así daños a nivel renal, hepático y pancreático. Y también por otro lado, dicha acumulación va a provocar vómitos y falta de apetito en el niño. Bueno, entonces como les había comentado, las acidemias orgánicas pueden estar causadas por alteraciones en el catabolismo de los aminoácidos. Esto ocurre porque los aminoácidos de cadena ramificada se catabolizan a ácidos orgánicos y la porción nitrogenada va al ciclo de la urea, por lo cual una alteración en el catabolismo de estos aminoácidos va a provocar una alteración en los niveles de ácidos orgánicos. Acá les traigo un ejemplo del catabolismo de la isoleucina y de la valina,
donde ambas se catabolizan a ácido propiónico y este a su vez a ácido metilmalónico, el cual se va a convertir en subproductos inocuos. Entonces, si tenemos una alteración en esta enzima, es decir, la propionil-CoA carboxilasa, vamos a tener un aumento de ácido propiónico, lo cual va a derivar en una acidemia propiónica. En cambio, si la mutación está en la malonil-CoA mutasa, vamos a tener un aumento de ácido metilmalónico y por ende una acidemia metilmalónica. Igualmente, cabe aclarar que si bien en este esquema se ve todo muy lineal, en realidad acá estamos explicando solo el aumento provocado debido a la alteración en la vía principal. La realidad es que esta situación va a provocar alteraciones en vías alternas que, como vamos a ver más adelante, se va a reflejar en la presencia de un perfil de varios ácidos orgánicos aumentados y no solo uno. Bueno, siguiendo con las otras dos acidemias, tenemos la leucina, que en condiciones normales se va a convertir en ácido isovalérico, el cual a su vez se va a metabolizar a subproductos inocuos, pero teniendo una alteración en la enzima isovaleril-CoA deshidrogenasa, vamos a ver un aumento en el ácido isovalérico y por ende una acidemia isovalérica. Y del mismo modo, la lisina y el triptofano se metabolizan a ácido glutárico, el cual en condiciones normales a su vez se cataboliza en subproductos inocuos. Pero en el caso de tener una mutación en la glutaril-CoA deshidrogenasa, se va a provocar un aumento de ácido glutárico y una acidemia glutárica. Después también teníamos las acidemias sin alteraciones del catabolismo de los aminoácidos, dentro de las cuales las más frecuentes son la acidemia metilmalónica, la deficiencia de carboxilasas múltiples y también tenemos nuevamente la acidemia propiónica, la cual también se va a poder producir sin alteraciones en el catabolismo de los aminoácidos. Bueno, ahora sí vamos a pasar entonces a las alteraciones de la oxidación de los ácidos grasos. En este caso tenemos un grupo de patologías donde la alteración va a estar dada en el metabolismo de los ácidos grasos, tanto de cadena muy larga como mediana y corta. Acá la patología va a estar dada por el exceso de ácidos grasos que se va a acumular a nivel hepático generando daño y también a nivel muscular generando miopatía y cardiomiopatía. Además, por no poder utilizar a los ácidos grasos como fuente de energía, se va a provocar un consumo exacerbado de glucosa, provocando así hipoglucemias hipocetósicas en estos pacientes. Estas alteraciones pueden estar tanto a nivel de la beta oxidación como a nivel de la transferencia de los ácidos grasos a la mitocondria. En el caso de las alteraciones a nivel de la beta oxidación, la deficiencia puede estar dada en enzimas o complejos enzimáticos que tienen actividad de deshidrogenasa que intervienen en esta vía. Por otro lado, en el caso de las alteraciones dadas a nivel de la alteración de la transferencia a la mitocondria, cualquier alteración en las enzimas que intervienen en el ciclo carnitina-acilcarnitina, como la CPT1 o la CPT2, van a generar una deficiencia en la oxidación de los ácidos grasos. Luego, si bien no hay muchos casos descritos, también podemos tener alteraciones a nivel de la biosíntesis de carnitinas o en su transporte, por lo que eventualmente van a provocar también insuficiencias en el proceso de la oxidación de ácidos grasos. Acá les muestro una tabla donde dependiendo la enzima que está mutada nos muestra el perfil de carnitinas que vamos a observar. En celeste están las enzimas intervinientes en la beta oxidación y en blanco las intervinientes en el transporte de carnitinas. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es cuantificar la carnitina total y la carnitina libre y si tenemos un desbalance entre ambas, el médico puede llegar a inferir, teniendo en cuenta la clínica, si existe una alteración en la oxidación de los ácidos grasos. En esta diapo lo que queremos recordar es que el metabolismo no es para nada lineal. Las diferentes vías metabólicas tienen muchos metabolitos en común, por lo que la alteración en una de ellas va a generar alteraciones en las demás. Con lo cual, en este tipo de casos, para el diagnóstico de estas enfermedades, resulta indispensable realizar varias determinaciones para contar con varios perfiles y poder analizar mejor el contexto e inferir qué es lo que le ocurre al paciente. Ahora sí, entonces vamos a pasar a explicar los métodos analíticos que utilizamos para llegar al diagnóstico de estas patologías, que son la cromatografía y la espectrometría de masas. Vamos a empezar entonces por la cromatografía.
La cromatografía es una técnica separativa que se basa en la interacción diferencial de los componentes de una muestra en dos fases inmiscibles, que son la fase móvil y la fase estacionaria, en un sistema analítico. Este sistema analítico está compuesto por diferentes partes que son, por un lado, el reservorio, que contiene la fase móvil, que puede ser líquida o gaseosa. Tiene un sistema de conducción, que son caños o tubuladuras que conectan a la fase móvil con el sistema de inyección, y estas tubuladuras suelen estar construidas de materiales lo más inerte posibles para no modificar justamente a la fase móvil. Después tenemos un sistema de inyección que lo que va a hacer es impulsar a la fase móvil a través de la columna y el caudal se va a poder ajustar de acuerdo a las condiciones de corrida. Después tenemos la columna, que sería la fase estacionaria, que es en donde va a ocurrir la separación de los analitos, y una vez que lleguen al final de la columna van a alcanzar el detector, el cual, dependiendo de la naturaleza del analito que vamos a estar analizando, va a ser el tipo de detector que elijamos para poder trabajar, y todos los datos se van a registrar y analizar en una computadora asociada a todo el sistema, que además nos va a permitir controlar las condiciones de corrida. Acá lo que les muestro es una imagen en donde estas barritas grises representan el interior de la columna. Acá vemos que a T0 tenemos una muestra en donde los analitos A y B están juntos. Entonces, a medida que van avanzando en la columna y que va fluyendo la fase móvil, debido a que A y B tienen una interacción diferencial con las fases del sistema cromatográfico, se van a comenzar a separar. Entonces acá en T2 ya vemos que están aún más separados, y acá en TB vemos que B alcanza el detector. Sale de la columna y acá tenemos el pico que corresponde a B y la señal de B. Luego en TA, A es el que va a alcanzar el detector y tenemos la señal que corresponde a A y el pico de A. Podemos tener diferentes tipos de cromatografía. Por un lado tenemos la cromatografía líquida de alta performance, o mejor conocida como HPLC, o la UPLC, que es la cromatografía líquida de ultra performance, y por otro lado tenemos la cromatografía gaseosa. La principal diferencia entre estos sistemas cromatográficos está principalmente en la fase móvil. En el caso de la HPLC o la UPLC, la fase móvil está en estado líquido y va a interaccionar con los analitos. Por lo tanto, la separación en el sistema va a estar fuertemente influenciada por la composición que tenga esa fase móvil. Por otro lado, en la cromatografía gaseosa, la fase móvil es un gas inerte como helio, argón, nitrógeno, y no va a interaccionar con el analito. Simplemente la función que va a cumplir es ir arrastrando los analitos por la columna, y en este caso la separación de los analitos va a estar fuertemente influenciada por la temperatura. Por otro lado, otra diferencia importante que tienen GC y HPLC es la columna. Acá les muestro las columnas de HPLC, que miden apenas unos centímetros y suelen ser un poco más gruesas, mientras que las columnas de GC son muy finitas, son como si fuesen un alambre y pueden llegar a medir varios metros. El hecho de que tengan tanta longitud hace que tengan muchos platos teóricos, y esto va a aumentar la capacidad de resolución del sistema. Otra cosa importante que les quería comentar es que en GC los analitos tienen que estar en estado gaseoso y tienen que ser estables en estado gaseoso. Por lo tanto, no cualquier analito se va a poder analizar por GC. Ahora sí, yo les había comentado entonces que en HPLC la separación estaba altamente influenciada por la composición de la fase móvil y en GC por la temperatura. Entonces tenemos diferentes métodos para realizar la corrida cromatográfica. Como ven en la diapo, en HPLC tenemos el método isocrático, en el cual la composición de la fase móvil no va a variar en el tiempo y va a ser siempre la misma. Por otro lado, tenemos el método de elusión en gradiente, donde la fase móvil va variando en el tiempo, y esto permite muchas veces lograr la resolución de algún sistema que con el método isocrático no se resuelve. Por otro lado, de forma paralela, también como se ve ahí en la diapo, en el GC tenemos el método isotérmico, donde en este caso la temperatura es lo que se mantiene constante durante toda la corrida. Y en el método de rampa de temperatura tenemos diferentes temperaturas a lo largo de la corrida. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la espectrometría de masas. La espectrometría de masas es una técnica separativa en sí, que su principal función, o para lo que principalmente se la utiliza, es para realizar análisis cualitativo de compuestos orgánicos. Una de las principales ventajas que tiene es que permite analizar un amplio rango y variedad de compuestos. En este caso, como nosotros la vamos a ver, es acoplada a cromatografía como sistema de detección.
Yo les había mostrado este mismo gráfico unas diapos atrás del sistema cromatográfico. Acá en este caso el detector, como les estoy señalando ahí en la diapositiva, sería el espectrómetro de masas. Entonces, como se muestra en este grafiquito que está abajo, se va a realizar la cromatografía y una vez que los analitos van saliendo de la columna, van a entrar en el espectrómetro de masas donde los vamos a poder identificar. La espectrometría de masas es una técnica que se realiza en diferentes pasos y cada paso va a ocurrir en una parte diferente del espectrómetro de masas, en una parte diferente del equipo. Entonces, primero tenemos lo que es la introducción de la muestra. En el caso de la espectrometría de masas acoplada a cromatografía, el sistema que va a introducir la muestra va a ser el cromatógrafo. Entonces, ese analito que ingresa va a tener que ionizarse debido a que por espectrometría de masas se analizan compuestos iónicos y en fase gaseosa, es decir, ambas características deben cumplirse, compuestos ionizados y en fase gaseosa. Entonces, este analito que ingresa, como les comenté, va a tener que ionizarse y existen diferentes métodos para llevar a cabo esta ionización. Los métodos más comúnmente utilizados son la ionización electrónica y la ionización por electrospray. En el caso de la ionización electrónica vamos a tener una molécula que va a estar en fase gaseosa y que va a ser bombardeada por electrones que van a tener una energía de aproximadamente 70 electronvoltios. Ese bombardeo de energía va a provocar que se sustraiga uno de los electrones de la molécula, entonces vamos a tener un ion M+, que va a ser igual a la molécula original pero sin un electrón. O sea que va a tener la misma masa que la molécula original, porque la masa del electrón es despreciable, una carga positiva y un electrón desapareado. Pero además, debido a esa energía con la que se bombardea la molécula, esta molécula se va a fragmentar y se van a generar otros iones que van a tener menor peso molecular que el ion M+, porque justamente van a ser fragmentos de la molécula original. En este caso, la ionización electrónica se suele acoplar a cromatografía gaseosa, porque como necesitamos que la molécula esté en estado gaseoso para realizar la ionización, es compatible con este tipo de cromatografía. Por otro lado, tenemos la ionización por electrospray, que en este caso lo que requerimos es un solvente que sea conductor en el cual el analito esté disuelto. Entonces, por estas características, la ionización por electrospray se suele acoplar a cromatografía líquida. Entonces, a este líquido se le va a aplicar un voltaje y se lo va a hacer pasar por una aguja muy finita, entonces se va a formar un spray. Ese spray va a estar formado por gotitas de ese solvente que va a contener al analito y que van a estar cargadas en la superficie. Ese solvente se va a comenzar a evaporar, con lo cual la densidad de carga va a comenzar a aumentar en la gotita hasta un determinado momento en donde la integridad de la gotita ya no se va a poder mantener y se van a liberar iones en estado gaseoso. En este caso, los iones van a tener la misma masa que la molécula, o sea, no van a sufrir ningún tipo de fragmentación, y es un método más suave que la ionización electrónica, en donde yo les comenté que teníamos fragmentos de esa molécula. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos iones, esos iones van a entrar al analizador de masas. Tenemos muchos analizadores de masas, yo en este caso el que les voy a comentar es el cuadrupolo, que es uno de los más utilizados. Ahí, como les muestro en la figura, los cuadrupolos constan de 4 barras metálicas, las cuales van a estar conectadas eléctricamente. Acá no sé si se llega a ver bien en la imagen el circuito eléctrico que se establece, pero como se ve, las 4 barras están conectadas 2 y 2 entre sí, y luego cada par de barras se vuelven a conectar por nodos. Entonces, este circuito eléctrico va a hacer que entre las barras se forme un campo electromagnético. Cuando los iones alcancen ese campo electromagnético, se van a acelerar y van a tener una trayectoria particular, teniendo en cuenta la relación masa-carga que tenga ese ion. Y esa trayectoria va a estar influenciada por la masa-carga que tenga el ion, va a tener un radio particular. Según la trayectoria, el ion va a poder atravesar o no va a poder atravesar este cuadrupolo. Entonces acá les muestro un ejemplo. Supongamos que tenemos una línea azul que va a representar la trayectoria de un ion que tiene un radio que es pequeñito. Entonces, como vemos, puede atravesar el cuadrupolo y alcanza el detector. En cambio, en el caso de la línea roja, representa la trayectoria de un ion que tendría un radio mayor. Entonces, cuando el ion quiere pasar por el cuadrupolo, se choca con una de las barras, va a colisionar y no va a poder llegar al detector. Entonces, los iones que van a atravesar el cuadrupolo son los que van a poder llegar al detector.
Acá en el detector, los iones lo que van a hacer es chocar contra una superficie que va a liberar electrones. Esos electrones que fueron liberados por ese impacto, como les comentaba, se van a acelerar y van a chocar contra una superficie que va a liberar aún más electrones, y este proceso se va a repetir, con lo cual la señal se va a amplificar y se va a generar una señal eléctrica amplificada que va a poder ser detectada y se va a almacenar en un sistema de datos. Ahora sí les quiero mencionar las ventajas y las desventajas de la espectrometría de masas. En cuanto a las ventajas, tenemos que los límites de detección son más sensibles frente a los métodos ópticos, la elevada especificidad para la identificación de compuestos y el elevado poder de resolución de la técnica, la capacidad para medir relaciones isotópicas atómicas y que permite trabajar con todo tipo de moléculas, ya sean grandes o pequeñas. Por otro lado, en cuanto a las desventajas, la principal es el elevado costo del equipamiento y por otro lado, otra cosa que les quería comentar, que no consideramos que sea ni una ventaja ni una desventaja, es que para realizar este tipo de técnicas y analizarlas se debe contar con personal sumamente especializado. Ahora lo que les voy a mostrar es la espectrometría de masas en tándem, que es una variante de la espectrometría de masas. En este caso la variación es que en el analizador de masas tenemos dos cuadrupolos y no uno, como les había mostrado antes. Como se ven en la imagen, los dos cuadrupolos son Q1 y Q3, y en el medio tenemos una celda de colisión que se llama Q2, ¿sí? En la figura aparece nombrada como Q2. Entonces, los iones de determinada relación masa-carga van a atravesar el primer cuadrupolo y van a llegar a esta celda de colisión, donde por acción de un gas inerte, ese ion se va a fragmentar. Esos fragmentos van a atravesar al segundo cuadrupolo y van a llegar entonces al detector. Lo importante que les quería mostrar es que esta fragmentación que ocurre en la celda de colisión va a generar como un rompecabezas desarmado del analito, y si yo tengo estandarizadas esas condiciones de colisión, ese compuesto se va a fragmentar siempre de la misma manera, con lo cual, con la ayuda de una biblioteca comercial, si yo sé cómo se fragmenta y puedo detectar esos fragmentos, voy a poder saber de qué compuesto se trata y lo puedo identificar con una alta especificidad. Ahora vamos a pasar a ver las determinaciones que realizamos en el sector de espectrometría de masas de nuestro hospital. Por una cuestión de tiempo, vamos a poder explicar en detalle solo una de las técnicas, que es la determinación de ácidos orgánicos en orina por GC, acoplado a espectrometría de masas, y el resto de las determinaciones que se realizan en el sector, que en parte ya mis compañeros les fue comentando y les fue dando ejemplos, las vamos a mencionar, vamos a explicar la metodología analítica que se emplea, pero no vamos a poder dar tantos detalles particulares de la técnica por una cuestión de tiempo. Lo primero que vamos a hablar es sobre el pretratamiento de las muestras. Todas las muestras que llegan al sector, independientemente de las determinaciones que se requiera realizar, van a sufrir un pretratamiento, es decir, no van a ingresar directamente a los equipos. Y esto es una diferencia muy marcada del sector de espectrometría de masas con respecto al resto de los sectores que tenemos en el laboratorio, debido a que en el sector de espectrometría de masas no se emplean autoanalizadores. Debido a la gran complejidad de una muestra biológica, hay que realizar extracciones previas, orientadas obviamente al analito que se quiere estudiar, para poder sacar la mayor cantidad de sustancias presentes que no queremos analizar y que podrían llegar a tapar las tubuladuras de los equipos. En general, los pretratamientos son extracción líquido-líquido, extracción en fase sólida y precipitación de proteínas de la matriz. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos pretratamientos con cada una de las determinaciones. Lo primero que vamos a ver es la detección de ácidos orgánicos en orina por GC acoplado a espectrometría de masas. En este caso es una determinación semi-cuantitativa. La muestra que vamos a utilizar es la primera orina de la mañana o orina luego de la crisis metabólica. Las muestras luego de la crisis metabólica puede ser importante porque hay casos donde solo en esos momentos se ve el espectro de ácidos orgánicos alterados en la orina del paciente. Se puede tratar de un paciente que se encuentra en condiciones estables en general y sufre crisis metabólicas esporádicas, y es ahí donde vamos a ver el perfil de ácidos orgánicos alterados en la orina, con lo cual este tipo de muestra suele ser importante para arribar al diagnóstico. En cuanto al pretratamiento de la muestra, en este caso vamos a realizar una extracción y una derivatización. Lo que yo les había comentado es que por GC podemos analizar solamente analitos que sean estables en estado gaseoso, y los ácidos orgánicos son compuestos altamente volátiles o semivolátiles, con lo cual la técnica de elección es justamente el GC.
La técnica de derivatización química es una modificación química justamente que se le realiza a algunos analitos de forma estratégica en el laboratorio para poder analizarlos por GC. Lo que se hace es que se le adicionan algunos restos orgánicos a la molécula original que hacen que ésta sea más volátil y más estable en estado gaseoso, con lo cual se logra una cromatografía gaseosa más eficiente. Además, dentro de lo que sería el pretratamiento de la muestra, se le va a agregar el estándar interno, que en este caso es ácido 1-decanodioico, que lo que va a hacer es nos va a servir como referencia para realizar la semicuantificación durante el análisis de los resultados. Entonces, una vez que se realiza el pretratamiento de la muestra se va a inyectar en el cromatógrafo, en este caso la columna es HP5MS 5% fenilmetilpolisiloxano y mide 30 metros. En este caso, para realizar la cromatografía se va a utilizar una rampa de temperatura, como se les muestra ahí en la tabla, y lo que yo hice fue realizar un gráfico que está fuera de escala, pero bueno, la idea era que se pueda visualizar de una forma más fácil y más simple la rampa de temperatura. Entonces, la muestra se pretrató, se inyectó en el cromatógrafo, los analitos dentro de la columna se van a separar y a medida que van saliendo de la columna van a ingresar al espectrómetro de masas, donde se van a ionizar por el método de ionización electrónica, con lo cual se van a generar diferentes fragmentos iónicos. Y recordemos que este método era un método fuerte. Estos fragmentos van a adquirir cierta aceleración según su masa carga, van a atravesar el cuadrúpolo y van a llegar a la zona del detector, con lo cual yo voy a tener un cromatograma y un espectro de masa asociado a cada pico del cromatograma. En la corrida, además, utilizamos estándares como ácido adípico, fumárico, málico, orótico y sebácico, que nos van a servir para validar la corrida cromatográfica y saber que todos los parámetros del sistema se encuentran correctamente, con lo cual es posible procesar muestras de pacientes. En cuanto al informe de resultados, en este caso yo les había comentado que la técnica es semicuantitativa, con lo cual lo que se informa es sin particularidades en el caso de no detectarse anomalías, o leve, moderado o marcado aumento en el caso de observarse aumento de alguno de los analitos con respecto al estándar interno. Acá les mostramos un ejemplo para poder ver cómo se hace el análisis final de los datos. Es un caso de acidemia propiónica, la cual ya mi compañero les había mencionado al inicio del Ateneo. Como dijimos, si bien va a aumentar marcadamente el ácido 3-hidroxipropiónico, también va a haber otros ácidos que aumenten debido a la alteración de vías metabólicas alternas que son la propionilglicina, la tilglicina y el metilcitrato. O sea que vamos a ver un aumento cualitativo de estos 4 compuestos. Esto que les muestro acá es un scan, si es una captura de pantalla, de lo que sale del cromatógrafo, donde tenemos diferentes picos. Y cada pico corresponde a un ácido orgánico en particular. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cada uno de todos estos picos, para lo cual vamos a emplear la espectrometría de masas, y una vez identificados, lo que tenemos que hacer es determinar si existe un aumento de alguno de estos ácidos con respecto a un paciente normal. Esto es la parte más compleja de la técnica porque la mayoría de las veces los aumentos no son muy marcados y como el estudio es cualitativo también hay cierto grado de subjetividad del operador, con lo cual la persona que lo realiza debe estar sumamente entrenada, ya que al registrar e informar algún aumento estaríamos orientando al médico hacia el diagnóstico de determinada patología. Entonces, bueno, tenemos esta imagen que es el scan en la computadora acoplada al equipo y ahí, como ven en azul, les marcamos los picos de interés para poder ir mostrando lo que haríamos cuando tendríamos que hacer el análisis en el laboratorio. Les vamos a mostrar solo de los picos de interés porque si no, digamos, sería imposible por el tiempo, pero lo que hacemos con cada uno de esos picos marcados hay que hacerlo con todos los picos del cromatograma. Entonces, como ven, ahí el primer pico de interés es el de 15,3, que si yo hago clic en ese pico, va a salir el espectro de masa y la biblioteca comercial dice que es ácido 3-hidroxipropiónico con un 94% de probabilidad. O sea, el software ya hace el macheo de los datos con la biblioteca comercial. Ahora entonces para seguir me voy al pico de 21,63, que según la biblioteca comercial dice que es propionilglicina di-TMS. El TMS es un resto que se agrega durante la derivatización, que en el caso de esta técnica, bueno, se realiza junto con el pretratamiento de la técnica. Yo les había comentado que la derivatización aumentaba la volatilidad y la estabilidad de los compuestos en estado gaseoso. En este caso se agregaron 2 restos de TMS al compuesto.
Ahora me voy a ir al pico de 24,8, que según la biblioteca comercial me dice que es tiglicina con un 97% de confianza. Y acá, como ven, hay dos picos de interés marcados que están muy cerquita, de 29,7 y 29,8, ¿sí? Se ven solapados en la imagen los números. Entonces, en este caso, ahora les muestro la biblioteca comercial, pero se trata del metilcítrico, tanto di-TMS como mono-TMS, ¿sí? En este caso, aparece como mono-TMS y acá les muestro el que aparece como di-TMS. Entonces, digamos, a algunas moléculas se les adicionó solo un resto y a otras se les adicionaron dos, por lo tanto, cada uno sale con un tiempo de retención diferente en el cromatograma, pero, digamos, tenemos al compuesto separado en dos picos, pero se trata del mismo compuesto. Y acá en el pico de 32.098 es el pico que corresponde al estándar interno. Entonces lo que se hace con estos picos que yo les mostré acá, se hace con todos los picos del cromatograma como les había comentado, y después hay que ver si existe alguna alteración cualitativa de algunos de estos picos con respecto a un paciente sano, que como les comenté es la parte más compleja de la técnica. Ahora entonces vamos a pasar a lo que es la cuantificación de succinilacetona, aminoácidos y acilcarnitinas en sangre seca por espectrometrías de masas en tándem, que si recuerdan yo les había comentado que en esta técnica se utilizaban dos cuadrupolos separados por una celda de colisión que se encontraba en el medio. Como muestra se utiliza sangre obtenida por punción del talón colocada en papel de filtro, y en este caso el pretratamiento de la muestra se realiza con una solución comercial de Perkin-Elmer. Para esta técnica el cromatógrafo funciona únicamente como sistema de inyección, entonces las muestras se van a separar, se van a fragmentar y se van a identificar por espectrometría de masas en tándem. Para la validación de la corrida se incluyen tanto controles internos como externos que tienen un rango de valores aceptables, y también se incluye un estándar interno que va a permitir calcular la concentración de los analitos. Ahora pasamos a la cuantificación de aminoácidos en suero por UPLC, espectrometría de masas en tándem. En este caso la muestra que se utiliza es suero y se conserva a menos 65 a menos 80 grados centígrados una vez recolectada. Lo que se hace es juntar muestras en el sector y se procesan todas juntas una vez por mes. Para el pretratamiento se adiciona el estándar interno y se desproteiniza la muestra, y lo obtenido del pretratado se va a inyectar en el cromatógrafo. En este caso se va a utilizar el método de dilución en gradiente, entonces los analitos se van a ir separando en la columna y una vez que abandonan la columna van a ingresar al espectrómetro de masas, donde van a ser detectados e identificados por espectrometría de masas en tándem. Lo que se informa es la concentración de los aminoácidos en micromol por litro. Ahora vamos a ver la determinación de carnitina total y libre en suero por espectrometría de masas en tándem. En este caso la muestra también va a ser suero, el cual va a ser estable hasta 60 días a una temperatura entre menos 24 a menos 18 grados centígrados. En este caso se le adiciona a la muestra estándar interno comercial y durante el pretratamiento se va a desproteinizar y se hace una extracción líquido-líquido. Lo obtenido al pretratar la muestra se va a inyectar en el cromatógrafo, el cual en este caso va a funcionar únicamente como sistema de inyección, con lo cual los analitos se van a separar, fragmentar e identificar por espectrometría de masas en tándem. Teniendo en cuenta la concentración del estándar interno, se va a informar en micromol por litro la carnitina total y la carnitina libre. Como les había comentado, por una cuestión de tiempo no pudimos desarrollar de forma tan detallada las particularidades de todas las técnicas que se realizan en el sector de espectrometría de masas de nuestro hospital, pero no queríamos dejar de mencionar de una forma general todos los puntos que se tienen en cuenta previo a la validación de los resultados. Entonces, previo al informe de los resultados, lo que se realiza en los casos que corresponda es una verificación del sistema cromatográfico. Para esto se verifican los límites de detección, el efecto residual y se evalúa la intensidad de la señal del estándar interno. Además, se realiza también una calibración, que puede ser calibración a un punto o una armonización, dependiendo de la técnica de la que se trate, y también se pasan diferentes controles de calidad en los que se debe verificar que se cumplan los criterios de aceptación. Por último, se realiza un análisis de los datos obtenidos, teniendo en cuenta también los datos del paciente. Ahora sí, para finalizar, las conclusiones que obtuvimos al realizar este Ateneo son: en los errores congénitos del metabolismo resulta fundamental la detección precoz de la enfermedad para instaurar un tratamiento adecuado que permita evitar el desarrollo de daños irreversibles.
En el diagnóstico de errores congénitos del metabolismo resulta fundamental contar con un equipo médico especializado y con un laboratorio que cuente tanto con la metodología necesaria para poder realizar los estudios y con profesionales capacitados para poder interpretarlos. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a poder confirmar o desestimar la sospecha en el paciente. Por otro lado, para poder realizar una evaluación integral en el paciente, es de gran ayuda contar con todas las determinaciones que se realizan en el sector de espectrometría de masas de nuestro laboratorio. Como ya habíamos visto, debido a que el metabolismo no es lineal, la alteración de alguna vía metabólica va a repercutir muy probablemente en otra, generando alteración de los metabolitos de una vía que no es la principalmente afectada, con lo cual es importante poder estudiar al paciente de una forma más global. Por otro lado, la espectrometría de masas es una herramienta fundamental para el diagnóstico de precisión de los errores congénitos del metabolismo, porque como mencionamos, lo que tenemos que ver son perfiles de analitos y no un único analito. Y si quisiéramos detectar analito por analito, esto llevaría mucho tiempo y la espectrometría de masas permite analizar perfiles como ya vimos. Por otro lado, se requiere detectar a esos analitos con alta especificidad y este es un requisito que también cumple la espectrometría de masas. Y ahora sí, por último, muchas veces tenemos que analizar analitos que están en muy baja concentración, con lo cual también la espectrometría de masas se adapta perfectamente para realizar este tipo de determinaciones. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.